Hola, Dios te bendiga. Estamos en el devocional del Evangelio de Lucas y hoy vamos a hablar acerca de los discípulos, la misión de los 12 discípulos. Esta historia está en Lucas capítulo 9, versículos del 1 al 9. Y dice la palabra del Señor: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. En cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús, y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos; otros: Elías ha aparecido; y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Muy bien. En esta parte de la Biblia nos encontramos que es la primera vez que Jesús envía a sus discípulos a representarlo. Recordemos que los discípulos llevaban un tiempo con el Señor Jesús, aprendiendo de Él, conociéndolo, viendo sus milagros, escuchando sus enseñanzas, y ellos lo habían dejado todo por seguirlo y hacerse sus discípulos. Ahora, dice aquí, habiendo reunido a los 12 discípulos. También tenemos que tener en cuenta que algunos de ellos tenían familias y muchas veces iban a estar con sus familias, pasaban un tiempo y nuevamente regresaban para estar con Jesús. Pero en este momento Él quería enviar a sus 12 discípulos. Y aunque vemos que aquí no podemos decir que había terminado su entrenamiento, pero sí Jesús los quería llevar a otro nivel. Y hay que tener en cuenta, no hay que esperar a ser perfectos para empezar a hacer la misión. Eso lo podemos ver en la historia del endemoniado Garadeno, que lo único que tenía era su testimonio para contar, pero aún así Jesús lo envió para que predicara y contara lo que el Señor había hecho en él. Así que el Señor dice aquí que les dio poder y autoridad a los 12 discípulos. Y dice: sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Así que una de las cosas es de que el Señor no quiere que los discípulos anden solos, por eso los reunió. Otra cosa es que a sus discípulos el Señor nos dio de su poder y de su autoridad. La predicación debe ir acompañada por el poder de Dios. ¿Qué tanto estás viendo el poder de Dios en tu vida? En el versículo 2 dice: los envió. O sea, no se quedaron esperando que la gente llegara, sino que ellos debían ir a ser más discípulos. Entonces, no nos podemos quedar esperando que la gente llegue. Nosotros debemos ir a ellos. Y debemos recordar que hay que usar el poder que Él nos dio. El poder de Dios está sobre tu vida. Si eres un discípulo de Jesús llamado por Él, Él te ha dado de su poder y de su autoridad. En el versículo 3 les dice a los discípulos: no tomen nada para el camino, y empieza a hacer una lista de cosas que ellos no debían llevar. Los recursos los provee el Señor para la obra. Lo que hay que hacer es tener fe, que si hacemos su obra, Él nos sustentará. Debemos confiar en Dios, que si le estamos sirviendo, si estamos haciendo lo que Él nos ha encomendado hacer, Dios se encargará de sustentarnos. En el versículo 4 dice: en la casa donde los reciban, quédense allí. O sea, no andar de casa en casa, sino que si allí les recibieron, compartir el evangelio y darles la palabra hasta que terminen la labor en ese lugar. Obviamente también
Eso lo decía para que una persona no se quedara demasiado tiempo en un solo lugar, sino que siguiera andando de aldea en aldea compartiendo la palabra. El versículo 5 dice, y donde no los reciban, salir de allí y sacudir el polvo. Ahora, en cuanto a esto, hay algo que tiene que ver con la historia de los judíos o con las costumbres. Los judíos quitaban el polvo contaminado de sus pies cuando volvían de las tierras gentiles, de aquellas ciudades donde no conocían a Dios y no querían ni siquiera tener el polvo de esos lugares en sus pies. Así que ellos los sacudían para decir que esa contaminación no tenía nada que ver con ellas. Es una señal de los que rechazan el evangelio, no son parte del pueblo de Dios. El versículo 6 dice que los discípulos asumieron la responsabilidad y cumplieron lo que el Señor les había confiado. Entonces, como discípulos debemos cumplir con lo que el Señor nos ha encomendado. Del versículo 7 al 9 ya nos habla de Herodes. Este Herodes al que se refiere aquí es el hijo de Herodes el Grande, aquel que mató a los niños cuando Jesús estaba pequeño. Este es el hijo, Herodes el tetrarca. Y él quería saber quién era Jesús. Esa es una pregunta muy importante. ¿Quién es este? Esta pregunta la vemos en todo el Evangelio de Lucas. ¿Quién es este? Y es necesario contestar esa pregunta. ¿Quién es Jesús para nosotros? Más adelante vamos a tratar este tema. Elías era un gran profeta. Juan el Bautista también fue alguien muy grande en el reino de Dios. Pero algo que sucede aquí es de que aquellos que son discípulos del Señor, aquellos que predican la palabra, también sufren. El caso de Juan el Bautista fue el que precisamente Herodes hizo decapitar. Así que esta historia también nos enseña que los que predican el reino de Dios pueden sufrir y aún hasta morir por cumplir con su misión. Y está confrontando a los lectores del Evangelio de Lucas. ¿Entienden lo que significa ser discípulo de Cristo? Es un privilegio, pero también es un compromiso muy grande. Y es para los que estén dispuestos a dejarlo todo por seguir a Jesús. Negarse al mundo. No es para el que le da pereza orar, le da pereza leer la palabra, le da pereza congregarse. Convertirse en un representante de Jesús y anunciar el mensaje que Dios le confió a sus siervos, los profetas, y que ahora nos da ese gran privilegio, pero debemos tener en cuenta que muchos han dado hasta la vida por cumplir esa misión. ¡Qué compromiso tan grande el que tenemos! Oremos. Señor, gracias por escogernos como tus discípulos. Ayúdanos, Señor, a aprender cada día de ti. Señor, tú estás preparándonos para que cumplamos con tu misión, la que tú nos has encomendado a hacer, nos has dado de tu poder y de tu autoridad. Hoy la recibimos, Señor, para hacer tu obra. En Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.